¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenido, bienvenida a Punto y Contrapunto ya de viernes. Esta semana, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, volvió a hacerse viral en otra plataforma, en Twitter y en otras redes sociales más, por anunciar el futuro de la comunicación en las redes sociales, así lo dijo, la plataforma Meta. Esto lo hace después de varios escándalos que ha enfrentado su compañía, Facebook, por tener un monopolio prácticamente de datos de miles de millones de personas en el mundo, pero no es la única. Muchas redes sociales están en el terreno de la disputa sobre el control que ejercen en las vidas de millones de personas. ¿Qué hay que hacer ante esto? ¿Hay que regular las redes sociales? ¿No hay que regularlas? ¿Cómo podemos proteger la privacidad de personas usuarias de Instagram, de Facebook, de Twitter, de TikTok y de otras plataformas? Y Google también, por supuesto. Quédate con nosotros que vamos a hablar de este tema con 4 personas expertas en derechos digitales. Ya empezamos. Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, anunció un enorme cambio en su empresa. Ya no se llamará Facebook, ahora será Meta, una plataforma de realidad inmersiva para conectarse al metaverso, así lo dijo. Según explicó el empresario, el metaverso es un universo de realidad virtual, donde las personas podremos encontrar todo lo que es posible desear en la vida real. Así de plano lo dijo. Pese a este cambio, los nombres de las redes sociales que también posee Zuckerberg, Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp, no cambiarán y que su nueva misión es ayudar, según él, que el metaverso se vuelva una realidad. Este cambio ocurre luego de semanas en que la empresa ha sido severamente cuestionada, pero no es la primera vez que la reputación de Zuckerberg y de Facebook está en crisis. El creador de esta red se ha presentado varias veces ante el Congreso de Estados Unidos para enfrentar acusaciones sobre difusión de noticias falsas y contenidos que incitan al odio. Primero lo hizo en 2018, tras el escándalo de Cambridge Analytica sobre el mal uso de datos de unos 87 millones de personas y la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses del 2016. En octubre del 2020, Zuckerberg estuvo también para hablar sobre la sección 230 de la Ley de la Decencia de las Comunicaciones, que exenta a compañías tecnológicas de responsabilidad sobre los contenidos publicados en sus plataformas. Y la audiencia más reciente fue en marzo de este año para explicar el papel de sus plataformas en la propagación de noticias falsas antes y después de la protesta en el Capitolio. Ayer no dijo nada de nada sobre los escándalos y acusaciones que enfrenta, aunque sí dijo que ha sido un año de mucho aprendizaje. Saludo con gusto a Grecia Macías, abogada de R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales. ¿Cómo estás, Grecia? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien emocionada de platicar sobre estos temas. Yo de aprender de ustedes y un poco también preocupado porque lo que vi ayer sí me asustó. Incluso hasta había este trending topic de Black Mirror, que era como esta serie distópica, muchos conocemos, ¿no? Marta Tudón, coordinadora de Derechos Digitales en Artículo 19 para México y Centroamérica, una organización que defiende, entre otros temas, los derechos digitales y la libertad de expresión. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Genaro. Gracias a tu equipo también por la invitación. Bienvenida. Juan Casanueva, él regresa también a esta mesa, director de SocialTIC. ¿Cómo estás? Muy bien, gustazo estar de vuelta. Y Luz Helena González, líder de proyectos en PIT Policy Lab. ¿Cómo estás, Luz Helena? Muy bien, muchas gracias. A ver, primero una reflexión de ustedes. Empiezo contigo, Luz Helena, sobre lo que presentó ayer este señor Zuckerberg, que ese video en donde nos presenta. A mí me hizo pensar en esa red social de hace varios años, muchos hablaron de ella, de Second Life, ¿no? En donde uno se convertía en un avatar y entraba ahí en una cosa extraña y tenías interacciones con otros usuarios y usuarias y demás. ¿Qué es lo que está haciendo este Zuckerberg al presentar Meta con ese video que se hizo, pues, la verdad, muy viral ayer en las redes sociales? ¿Cuál es tu reflexión en torno a eso? Ya después hablaremos de todos los embrollos y de todos los problemas que hay de las libertades, pero sí me gustaría escuchar de 4 personas que son muy digitales, que saben mucho de esto. ¿Qué opinan de lo que vieron ayer? A ver, primero yo creo que lo podemos ver desde dos frentes. El primero es, están tratando de tapar un hoyo que se abrió con los Facebook Papers ya hace casi más de un mes y de otras controversias que han tenido antes. Pero por el otro lado, creo que esto también, más que una realidad inmediata en el que el metaverse va a ser algo que mañana tengamos como un producto, es un anuncio de la voluntad de las compañías, no nada más de Facebook, sino de conglomerados de tecnología, por construir estos nuevos espacios invirtiendo en tecnologías inmersivas. Pero una vez más, creo que es importante regresar a la necesidad de trabajar con las plataformas
para que la experiencia y el expertise de las trabajadoras que están dentro de estas plataformas, como la whistleblower, la persona que denunció, Frances Haugen, se convierta en una política de trabajo dentro de estas organizaciones. La realidad aumentada es una tecnología que habilita experiencias totalmente diferentes a las que conocemos hoy y que no podemos quedarnos atrás en la conversación sobre cómo orientarlas al interés público. Para arreglar Facebook y ahora también para arreglar lo que viene con el metaverso, Gilead Edelman de Wired resumía muy bien el trabajo que se necesita hacer dentro de la organización y lo decía con 4 políticas que dentro de los Facebook Papers ya se delinean muy bien. La primera era que tenían que empezar a buscar valor en sus productos más allá de la interacción y de picar a la gente dentro de la plataforma. La segunda era tener un poquito de humildad y aceptar que la inteligencia artificial no lo va a resolver todo. También ser responsables de la integridad de las personas fuera del norte global, porque es un mercado de muchísima rentabilidad para Facebook y para otras plataformas como TikTok, como YouTube. Y también no basar las decisiones de políticas dentro de la organización que impactan de forma global con presiones políticas específicas de los Estados Unidos. Y para esto creo que es bien importante que organizaciones como Red o como Article 19 que están acá, trabajemos en equipo también con SocialTIC para poner la conversación con las personas que utilizan estas plataformas sobre curación de contenidos, sobre curación algorítmica, la privacidad de datos, las brechas digitales y cómo las implicaciones del metaverso pueden exacerbarlas o nos pueden enfocar en trabajar para acortarlas y tener espacios digitales mucho más seguros, igualitarios e inclusivos. Bien, coincides con esta lectura y te pregunto también tu opinión sobre lo de Meta, Juan, porque yo se lo vi el video y dije, híjole, sí me sacó de verdad mucha preocupación, sobre todo pensando en la gente muy joven que apenas va a empezar o que empieza a utilizar estas plataformas, ¿no? Ya uno digo, yo creo que yo ya no voy a entrarle ya a eso, aunque igual y no lo sé, al rato a lo mejor me van a encontrar por ahí, pero no lo creo, la verdad. Bueno, ahí el mensaje fue muy claro. O sea, Zuckerberg va por todo a nivel comercial. Ya fue por el chat, como cuando compraron WhatsApp, ya fueron por todo el tema de imágenes y videos, etcétera, con Instagram, y ahora van justamente por los espacios inmersivos, que, pues bueno, el mundo de los videojuegos ya es una realidad constante, y que ahí se da pie para hacer lo que pues habíamos visto en muchas películas en el pasado, el poder estar viviendo una realidad virtual y que si es que se llega a tener el ancho de banda para poder interactuar en esos espacios con más personas y tener acceso a ese nivel de gráficas, no sé si me vestiría como Zuckerberg o escogería a ese personaje, pues podemos imaginar esta realidad virtual, pero también interactuando como hoy en día pues, se hace en muchos de los espacios de videojuegos. Aquí lo importante es, en mi punto de vista, 2 aspectos. Primero, algo que seguramente aquí mis colegas abogadas saben más que yo, que es el tema de los monopolios. Una vez más, y ante las revelaciones que se han visto en Facebook, dicen tanto poder en una sola empresa y como se ha revelado también, en una sola persona puede ser extremadamente peligroso, aún más si ya estamos hablando de generaciones que vamos a estar inmersas en esa tecnología, no en nuestras pantallas, sino totalmente alrededor y cómo convivimos y qué nos publicitan y qué van a acabar sabiendo de nosotros y nosotras. Estas plataformas de realidad aumentada que nos van a leer hasta los movimientos. Entonces, es el máximo nivel de inmersión y también de robo y de obtención de datos personales en todos los aspectos biométricos de una persona. Así que tengamos mucho cuidado y que, pues bueno, todos los focos rojos que ya hemos visto de Facebook se van a multiplicar cuando estemos hablando ya de este tipo de espacios. Marta, ¿coincides con esta lectura? Porque también parece que estuvimos diciendo a la gente, a ver, cuando salga y sea disponible esto, los lentes que seguramente sacarán, todo lo que van a comercializar para esta nueva plataforma, pues parece que le estamos diciendo a la gente, oigan, no, tengan cuidado. Es válido decirlo, evidentemente, por la preocupación que pueda haber, por lo que ya menciona Juan, pero ¿hay algún beneficio, algún pro de esto? ¿Cómo lo ves? Gracias. Agradezco y en tercer lugar porque así podemos ir quizás decantando un poco los problemas que existen, así como los beneficios y también para que Grecia pueda rematar.
No es que la tecnología sea mala, la tecnología es maravillosa, habilita a las personas a que podamos conectarnos, a que podamos difundir información, a que podamos organizarnos, protestar. O sea, el problema no es la tecnología. Yo pienso, y Artículo 19 considera que el tema de Facebook y las prioridades, y por ende dónde coloca los recursos a su alcance, no está en resolver los problemas que ya existen en términos de derechos humanos. Se quiere de alguna manera olvidar o se quiere meter debajo de la alfombra que de lo que estamos hablando son de derechos humanos. Estamos hablando de derecho a la libertad de expresión, libertad de información, derecho de protesta, derecho a la privacidad, y que venga Facebook y nos diga: no voy a lidiar con esto ahorita, pero les presento mi nueva compañía, que genial, que haga el desarrollo que quiera, pero si no puede garantizar que lo que ya existe, con el monopolio y el poder que ya tiene, va a hacer algo para resolver los problemas ya existentes, se me hace muy preocupante que estemos ya pensando en ampliar más el poder, en ampliar más la tecnología, si es que no existen ya consideraciones ni principios de derechos humanos que se tomen en cuenta en la manera en que se toman las decisiones en Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, en TikTok. O sea, como lo mencionaste desde un principio, no estamos hablando de una compañía. Facebook quizás es de las más poderosas, sobre todo también en México, que son de las tres más utilizadas las plataformas digitales, además de TikTok y de YouTube y de Instagram. No, Instagram también es de ellos, pero bueno, o sea, no estamos hablando de una sola compañía. Estamos hablando de cómo es que el gran monopolio y cómo la manera en que recopilan los datos y su propia formulación de negocios hace que quieran que la gente se quede sin importar qué. Estamos hablando de eso, estamos hablando de derechos humanos. Así que está perfecto que se creen tecnologías, pero hay que apegarnos a estándares y principios de derechos humanos que actualmente no existen en ninguna de las compañías. De acuerdo, o sea, la tecnología per se no es la enemiga, es más bien educar a la gente también para poder ejercer sus derechos, poder defender su privacidad en un mundo en donde cada vez parece ser un bien escaso, Grecia. ¿Cómo lo ves? No solo educar a la gente a ser responsable de las plataformas, porque las plataformas son responsables de cumplir con estándares de derechos humanos, los cuales han estado obviando, han estado olvidando hace mucho tiempo. Yo también voy en la misma línea de Marta. A mí me estresa de manera gigantesca que estemos hablando de Facebook y del metaverso, y en especial me da miedo porque es como quiere hacerse pasar por todo el universo del Internet cuando no es cierto, y también siento que son patadas ahogado por las recientes, tanto los escándalos que han pasado como también pues hablar sobre si bien es un actor preponderante, pues un actor dominante dentro del mercado digital, cada vez ha perdido mucho más poder y reputación para hacer lo que supuestamente nos da, dice, o es parte de su marketing que hace también, que es manipular o promocionar o hacer marketing a las personas, ¿no? Entonces, sí, yo ayer tomé con un grano de sal todo lo que decía en su video, porque para mí hay un problema mucho más grande antes de siquiera hablar del metaverso y demás. Y que justo como dice Marta, eso es un tema de derechos humanos, y otra vez, y yo sé que esto es un tema de derechos humanos, pero la solución no es sacar el brazo legislativo y legislar de manera clara y sencilla, o hacer responsable, por ejemplo, a las plataformas por el contenido que sacan terceros, como es el debate ahorita en Estados Unidos por la sección 230 que medio mundo quiere mover, y es un debate mucho más complicado que algunas personas quieren hacer pasar. Entonces, para mí, y como bien estábamos hablando, es un tema de competencia económica, es un tema de protección de datos personales. Por ejemplo, en Estados Unidos no tienen una ley federal de protección de datos personales, la que tenemos aquí en México, tanto la federal de sujetos obligados como la general, perdón si estoy confundiendo los dos nombres, de datos en posesión de sujetos particulares, deja mucho que desear. Y a mí, en especial, me preocupa mucho que no estamos haciendo responsables a las empresas de eso. Deja tú, ya después vamos a hablar sobre buenos hábitos de higiene digital y demás, pero la principal responsabilidad a quien debemos llamar es a las empresas, y no solo eso, sino también a los gobiernos que han usado a estos como
tipo de huecos y no protecciones y desprotecciones en los derechos de los usuarios para pedir, por ejemplo, la remoción de contenido válido en Internet. Artículo 19 precisamente apenas acaba de sacar un informe muy interesante al respecto. Entonces, esto es un problema muy complicado y a mí me estresa muchísimo que solo estemos hablando del metaverso, la verdad. Ahorita regresamos justo después de la pausa para seguir hablando de todo lo demás, pero creo que sí era necesario hablar una reflexión en torno a esto, porque pues fue el anuncio de ayer, pero ahora sí lo conectamos con todo lo que mencionabas, Grecia. Déjame hacer una pausa y regresamos a hablar de todo esto, de lo que ya pusieron las panelistas y el panelista en la discusión esta noche, porque realmente Facebook sí es una empresa que tal vez la red social más poderosa del mundo, que ha sumado usuarios en Instagram, en WhatsApp, en Messenger, y que con ello tiene básicamente los datos de la mitad de la población mundial. ¿Qué hace con esos datos? ¿Cómo se puede responsabilizar a una empresa? Sí, por cierto, los contactamos y los invitamos a esta mesa y declinaron su participación en esta ocasión. Pero bueno, hacemos una pausa, al regresar hablaremos más de las redes sociales, del poder que tienen, del derecho a la privacidad, de la huella digital y otros temas. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Lo que comenzó como una página que buscaba conectar a distintas comunidades universitarias se ha extendido a más de 2.740 millones de personas. Eso es Facebook, la red social más poderosa hoy del mundo. Esta compañía no solamente posee datos personales esenciales de sus usuarias, de sus usuarios, como nombre, fecha de nacimiento y género, sino una enorme cantidad de información personal, fotos, videos, hábitos de compra y aficiones. La empresa fundada por Zuckerberg en el 2004 también tiene WhatsApp con 2.000 millones de usuarias y usuarios, Messenger con 1.300 e Instagram con 1.200 millones. Más de 4.000 millones de personas, equivalente al 54% de la población mundial. Y justo por ello, en el bloque anterior, mencionabas, Grecia, sobre cómo podemos hacer a estas empresas responsables que tienen tanta información de nuestra vida diaria, tanta información de nuestros datos personales. El mismo Zuckerberg ha ido al Congreso de Estados Unidos a hablar sobre qué han hecho con estos datos, como por ejemplo en la elección presidencial de Estados Unidos del 2016. Empresas también han enfrentado, digamos, a tribunales en Europa por haber filtrado información de personas usuarias. ¿Por qué es tan difícil o cómo se podría, digamos, regular este ecosistema para que proteja los derechos de las personas, Grecia? Y no nada más Facebook, bueno, puede ser cualquiera. Sí, precisamente es una muy buena pregunta y como buen abogado voy a decir depende de muchas cosas. Y en realidad es porque no hay una solución simple para la moderación de contenidos, no hay una bala de plata y en general cada vez la regulación no puede ser vista como que hay una forma única de poder regular todas las plataformas, porque para empezar no todas las plataformas son iguales y lo único que podrías terminar generando son incentivos que terminen beneficiando a las grandes plataformas como Google, Facebook y demás, y pondrías barreras a nuevas plataformas emergentes que quizás puedan hacerle la competencia a Facebook con una mejor moderación basada en derechos humanos, ¿no? Entonces, en general, para hablar de regulación, creo que ahorita ya tenemos, cuando hablamos de moderación de contenidos, creo que el marco en general interamericano y el marco de derecho internacional de los derechos humanos ya hay pautas bastante específicas para hablar sobre cuándo algo, sobre principios básicos de libertad de expresión, y siento que no es lo ideal meterse por ahí, más bien es pues uno de los grandes problemas de las grandes plataformas es que por qué fregados dejamos que fueran demasiado grandes, ¿no? Entonces, hablar sobre una regulación asimétrica, hablar sobre temas de competencia económica, hablar también sobre temas de reforzar la protección de datos personales de las personas usuarias, para qué se están usando, cómo se están recolectando, que las personas usuarias sepan bien qué tipo de datos se van a administrar o almacenar o demás, es vital para hablar sobre este tipo de ecosistemas. Pero sí, diría como no hay quiero ser muy enfática en que no hay una solución única para hablar de moderación de contenidos, y quien lo quiera vender como tal normalmente es como está disfrazado para sacar una agenda oculta, porque normalmente es como, bueno, ¿qué es que queremos
hablar sobre discurso de odio, pero realmente no quieres hablar, la persona quizá no quiere hablar de discurso de odio, sino discurso que lo critica, ¿no? Entonces, por eso yo no me quiero, ya el marco que tenemos sobre libertad de expresión en especial en México y en el sistema interamericano funciona para hablar sobre ese derecho en específico, y más bien hay que atacar otros frentes que también afectan, que terminan en un impacto a la libertad de expresión, sin entrar directamente a decir que sí, que no se puede hablar en línea. Claro. Juan, ¿coincides con esta lectura? Porque en efecto sí parece todo una complejidad enorme poder regular muchos de los aspectos de los cuales usuarios y usuarios de distintas redes sociales se quejan, ¿no? Porque pues, se puede quejar a lo mejor una persona que publicó una fotografía suya, no lo sé, del año 2012, que ya no quieres esa fotografía porque a lo mejor te genera algo. Entonces, esta cuestión también del olvido digital, pero las empresas te dicen, o Facebook te dice, no, es que todo el material que subes a esta red social es mío porque no te diste cuenta y firmaste un contrato al sacar tu cuenta en Facebook o en Instagram y demás. Entre otros temas, y pongo ese ejemplo, pero evidentemente hay muchos más que pueden ser mucho más preocupantes o que pueden ser cuestión, digamos, hasta de un litigio, no lo sé, ¿cómo lo ves? Pues yo no soy abogado, pero una de las reflexiones que hacemos es qué le toca a cada quien, ¿no? Las plataformas, las empresas, los gobiernos y a las personas, los usuarios y las usuarias. Y lo que vemos es que desde el lado de usuarios y usuarias tenemos que, uno, conocer muy bien en qué nos estamos metiendo, tanto a nivel de los settings y las configuraciones de privacidad, qué compartimos, qué no compartimos en esas herramientas, y también evitar que abusen de nosotros como consumidores, porque estamos utilizando esas plataformas para hacer acciones cívicas sociales, y ahí es cuando se pone la cosa un poquito más compleja. También tenemos que aprender como personas usuarias que debemos de diversificar. Ya se nos cayó el otro día toda la red de Facebook y hubo gente que se quedó absolutamente sin forma de comunicarse a través de chat, porque lo único que utilizaban es WhatsApp. Entonces nosotros nos toca como usuarios, usuarias, diversificar. Del lado del gobierno, sí, cada vez más nos vamos acercando a la inminente regulación, que eso, como ya mencionó Grecia, y seguramente van a coincidir, puede generar muchos más problemas que a veces soluciones, dependiendo de cómo se regule y con qué nivel de detalle se vaya a regular contenidos, cuestiones monopólicas, aspectos sobre de apego a los derechos humanos o no. Entonces, todo el tema de regulación desde los legislativos de los países va a ser fundamental, y ahí la base, como ya mencionó Marta, ojalá deba de ser el respeto de los derechos humanos en espacios digitales, porque son espacios sociales en lugares privados. Entonces, ahí va a ser el punto más importante. Y de las empresas, lo que sí tenemos que exigirles es que, como estamos en espacios privados interactuando como sociedad, necesitamos saber transparentemente qué están haciendo para publicar información, para ponernos en nuestros feeds, para darnos publicidad, y nos tienen que estar diciendo cuáles son los criterios para ejercer las normas de comunidad, qué se vale, qué no se vale. Ajá. Y a medida que podamos entender, como cualquier otro espacio social, cuáles son las normas de una sociedad y una comunidad, podremos saber, bueno, qué hacer, qué no hacer y qué consecuencias hay, tanto en la parte jurídica como en la parte social también. Y evitemos también culpar a las plataformas absolutamente de todo. Es decir, muchas de las problemáticas que estamos viendo en las plataformas son sociales, y también es la falta de capacidad del Estado de generar justicia. Entonces, si se comete un delito, le toca al Estado generar justicia. Si hay sexismo, si hay violencia en las redes, nos toca como sociedad también jalarnos las orejas y entender y cambiar estos patrones, ¿no? Claro. Por cierto, el New York Times acaba de publicar ahorita un análisis firmado por Kevin Roose, que prácticamente titulado "Zuckerberg apuesta por el metaverso para escapar de los líos de Facebook", lo que ustedes también han mencionado aquí en este espacio, ¿no? ¿Cómo lo ves, Marta, la dificultad de poder regular los múltiples problemas que hay en el mundo digital y para proteger a las personas, digamos, cuando están navegando en él? Muchas gracias. Creo que es muy importante mencionar que no es novedoso el tema en México ni la discusión en América Latina. O sea,
Ya se ha dado, se ha intentado literalmente copy-pastear, copiar y pegar diversas regulaciones que no hacen sentido para el contexto mexicano, donde existen graves violaciones a derechos humanos y donde básicamente cualquier excusa es buena para que personas corruptas, personas que han violado derechos humanos, quieran meterse a borrar la historia y la información de Internet, ¿no? Es un mecanismo más de censura. En nuestro informe anual publicamos este año, pero fue del año pasado, hay una lectura y hay un análisis de las diversas iniciativas legislativas que salieron en busca de aplicar una mordaza a Internet bajo el pretexto de regular y de controlar el poder de las plataformas digitales. Fue un caos y gracias al trabajo de diversas organizaciones que estamos aquí fue que logramos detener estas iniciativas legislativas que le iban a hacer un daño impresionante a la democracia y que de hecho ya hacen un daño, porque muchas de ellas sí lograron ser aprobadas. Me gustaría más apelar a lo que en términos de derechos humanos sí podría ser muy útil. Número uno, responsabilizar, así como dijo Juan Manuel, a las personas morales, a las personas, al Estado, a las diferentes partes interesadas, sobre lo que realmente les corresponde. Las plataformas digitales hoy por hoy podrían empezar a transparentar cómo funcionan sus algoritmos para que nosotras podamos decidir, conocer, saber informadamente si nos queremos meter o no a una página que tal vez pone cosas que yo no quiero ver al principio, pero es lo que genera más interacción y por ende genera más dinero para ellas. También tienen que generar mecanismos de evaluación sobre cómo el modelo de negocios tiene un impacto en derechos humanos, particularmente en poblaciones y grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad. Pueden muy bien comenzar por eso. Pueden también muy bien comenzar a mejorar las condiciones en que las personas moderadoras de contenido están revisando, porque tienen largas horas, no tienen un apoyo psicológico, etcétera. Son cosas que hoy ya podrían hacer. Podrían hacer sus informes de transparencia muchísimo más desagregados para que las comunidades científicas, tecnológicas, académicas, podamos auditar lo que están haciendo y ya podemos proponer respuestas entre todas y de todos. Y cuando digo entre todas y de todos es porque Internet, a diferencia de muchas cosas, se compone de un entramado, protocolos, decisiones, acuerdos entre muchas partes interesadas. Y lo que hemos visto es que el Estado ha querido meter sus manitas y ha querido como que controlar la discusión y controlar lo que expresamos, en lugar de realmente aplicar también políticas que disminuyan el poder monopólico de las empresas. En términos, no lo voy a explicar ahorita, pero neutralidad de la red. Hay muchas cosas que también ya podría estar haciendo y no lo está haciendo. Sí, neutralidad de la red, que me acuerdo por lo menos desde el 2012 hablábamos de ese tema, ¿no? Que estaba sobre todo, recuerdo... Exacto. Recuerdo, Luz Helena, que incluso en algún momento se hablaba sobre estas propuestas que había en Egipto con las primaveras árabes también de acabar con las redes sociales o censurar las redes sociales, cerrar, digamos, los tubos para que no hubiese, si es que fuese posible hacerlo, digamos, metafóricamente, porque creo que al final el debate era que no se podía censurar las redes sociales, que era imposible y que siempre activistas en el Medio Oriente, pero también en Cuba, pero también en Rusia y en China, encuentran siempre la manera de poder salir a través de algún lugar y publicar un post en Facebook o publicar un tweet o lo que sea para hacer un llamado a la acción, ¿no? ¿Cómo ves todo este tema, Luz Helena? Hoy en 2021 seguimos hablando sobre esta pulsión que hay por parte de las autoridades, de legisladoras y legisladores que de repente quieren sacar leyes para prohibir los memes, de repente, y que no hablan precisamente de lo que mencionaba Marta, que es más bien controlar estos monopolios y este excesivo poder que tienen las redes sociales sobre la gente. Sinceramente creo que la mayoría de este tipo de regulaciones están escritas desde un desconocimiento muy grande de cómo funciona el Internet y que para poderlas tomar en serio y que podamos participar de ellas y tomar decisiones desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil o desde empresas que trabajamos con tecnología, tendremos que dar un paso atrás y realizar un estudio muy detallado sobre lo que ya se ha hecho, lo que se quiere hacer y cómo estos no son, como ya lo dijo Marta, no son aplicables a los contextos en México, en América Latina, y qué cosas sí pueden ser aplicables. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Uso Responsable de Tecnología del Foro Económico Mundial ha realizado algunos reportes con empresas como IBM y Salesforce, me parece, donde detallan formas de operacionalizar marcos éticos y de derechos humanos para trabajar con tecnologías, específicamente con inteligencia artificial.
y Machine Learning. Y esto me lleva a que este tipo de controversias desde lo legislativo, la regulación, no sirven a ningún conglomerado de tecnología. En primer parte porque si lo vemos desde los intereses comerciales, va a ser lo que rija la toma de decisiones de Facebook, de Google, de TikTok. Crear confianza en las personas usuarias es cada vez más importante y este tipo de controversias nada más nos dejan claro que las violaciones a los derechos humanos no son su prioridad. La labor de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los derechos digitales y de activistas es bien importante porque desde la tecnología de interés público, contar con personas usuarias informadas y que también sean conscientes de los productos y servicios que consumen, nos va a llevar a que también exijamos mayor transparencia y rendición de cuentas, que es lo que Frances Haugen también está poniendo sobre la mesa. Antes de regular, hay que, la acción inmediata es que busquemos que exista mucho más transparencia, porque también cosas como las leyes antimonopolio, que ya mencionábamos antes, no atacan los problemas políticos o los problemas de organización cívico y política, que es algo de lo que ya habló Manuel, que se han engranado en las plataformas, sino que se concentran en conductas anticompetitivas, de privacidad, de los datos, pero que las relaciones de poder que se dan en la plataforma y que son habilitadas por los sistemas de algoritmos de inteligencia artificial necesitan que llevemos primero un primer paso, digamos el primer paso hacia la transparencia y que estas plataformas rindan cuentas sobre lo que hacen y tomen su responsabilidad por el hecho de que tienen casi 3 billones, por ejemplo, Facebook, de usuarios en el mundo. Claro. Déjame hacer una pausa porque nos fue el tiempo de este bloque y regresamos con este tema y ven también seguimos poniendo el énfasis en la responsabilidad que tienen estas empresas a propósito de la publicación de estos Facebook Papers, en donde prácticamente nos enteramos, basándose en documentos internos filtrados por una ex empleada, pues que Facebook sabía, por ejemplo, que se estaba difundiendo información falsa en su plataforma, entre otros temas. No te vayas, regresamos justo para el último bloque de la noche aquí en Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto y la mesa de esta noche lo organizamos a propósito de la publicación de los Facebook Papers, una investigación que reveló que esta empresa ha ignorado las advertencias de sus empleados sobre el daño que generan las redes sociales. Basada en documentos internos filtrados por una ex empleada, la investigación apunta a que Facebook sabía que en su plataforma se difunde información falsa que alentaba la violencia o que promovía teorías conspirativas. Tampoco Facebook tomó medidas oportunas para proteger a usuarios de otros países del discurso de odio dirigido a grupos minoritarios en países como la India, Siria, Yemen o Afganistán. Los Facebook Papers dan seguimiento a la investigación publicada por The Wall Street Journal, que reveló análisis hechos por esta empresa, confirmando que las redes sociales causan efectos nocivos en la salud de quien los usa. Por ejemplo, Instagram afecta especialmente a las adolescentes al provocar problemas de salud mental relacionados con su percepción corporal, entre otros temas. Justo por ello queremos en este último bloque hablar sobre este tema, sobre el tema de cómo podemos mejorar nuestro ecosistema o nuestra participación en las redes sociales. Ya lo decías en el primer bloque, Grecia, pero déjame escuchar ahora. Empiezo ahora contigo, Marta. Creo que más bien eras tú la que lo haces precisamente, el tema de cómo podemos mejorar tener más seguridad en el momento en el que usamos las redes sociales, ¿no? Y sí me gusta siempre que hacemos tocamos este tema, pues darle consejos a la gente, porque evidentemente hay seguridad en el mundo digital que mucha gente no tiene idea de cómo protegerse ante que te hackeen la cuenta, ante que te roben información de tus cuentas bancarias, fotografías, lo que sea, ¿no? Entonces un poco también por ahí me gustaría empezar a hablar sobre esto. Ustedes en Artículo 19 lo saben muy bien, informan a periodistas y le dan talleres a periodistas de cómo mantener su privacidad, digamos, o poder protegerse de una manera mucho más oportuna en el mundo digital, pero no más activistas, sino también a personas en general, ¿no? ¿Cómo ves todo esto? Pues me gustaría primero comenzar por los Facebook Papers y por todo lo que se ha dicho sobre es un descontrol, la desinformación y el discurso de odio, y que básicamente creo que es muy importante que sepamos que ni la desinformación ni el discurso de odio son conceptos que tienen un consenso en torno a su significado, porque son fenómenos tan específicos que no existe realmente una sola definición que les haga justicia en torno a las diferentes facetas que puedan tener.
La desinformación puede ser un chisme, puede ser una interpretación, puede ser todo. La desinformación como tal no está prohibida en el marco de la libertad de expresión. O sea, bienvenidas las interpretaciones, cómo construimos conjuntamente las narrativas, cómo alguien se equivoca y alguien lo corrige. Bienvenido. O sea, no es algo que esté penado, no es algo que sea malo, o sea, no es algo que deba también demonizarse. El discurso de odio, por otro lado, es un discurso que per se no está permitido en el ámbito de la libertad de expresión, pero tiene que cumplir con ciertos criterios para que no esté protegido. Es decir, que de mi expresión existe un daño inminente hacia algo a consecuencia de mi propia expresión. O sea, tiene que haber un link, un vínculo causal entre lo que digo y lo que se hace. Qué tan grande es mi micrófono, qué tan grande es mi poder en una sociedad para que hagan lo que yo digo, etc. Yo pienso que los Facebook Papers nos revelan algo que ya todas sabíamos, ¿no? O sea, creo que la mayor parte de las personas que trabajamos en este entorno, sabemos que no existen criterios unificados para que las plataformas puedan tomar decisiones sobre la moderación de contenidos en sus espacios. No es lo mismo lo que va a pasar con nadie, porque básicamente no hay criterios. No conocemos cómo funcionan los algoritmos, no conocemos, por ejemplo, si la decisión de Trump pasó por un algoritmo y luego por una persona revisora, o vino directamente del CEO. No lo sabemos, o sea, no existe algo que nos dé cuenta sobre cómo se toman esas decisiones, y esto es parte del problema. Entonces, es muy difícil, no es inválido, creo que es muy bueno que las personas quieran conocer cómo están viviendo sus espacios y decidan cómo, pero decirles que no es su culpa ni sus responsabilidades. Y particularmente en el tema de cuidados, higiene, de seguridad digital, estoy segura que Juan Manuel puede hablar un chorro de eso porque eso se dedica a SocialTIC, pero particularmente para personas periodistas, les invitamos a visitar la página de seguridad integral de artículo 19, donde también vienen algunas recomendaciones y guías prácticas sobre seguridad y algunas explicaciones sobre particularmente moderación de contenidos y censura en las plataformas digitales. De acuerdo, pues ya te dio la palabra Marta. Juan, adelante con estas recomendaciones justamente también para la gente que está viendo este programa. Muchas gracias, Marta, por el pase de gol. Básicamente, hay tres cosas que recomendamos muchísimo desde SocialTIC a nivel como usuarios. Primero, como ya mencioné, pues conocer muy bien qué le compartimos, qué datos chupan cada una de las plataformas y programas, y conocer bien cómo configurar justamente esas plataformas, desde la televisión inteligente hasta las redes sociales o cualquier programa que tengamos, sí verificar qué información están accediendo las aplicaciones y poder decir, ¿sabes qué? Esto no te lo comparto, esto sí te lo comparto, y saber quién las puede ver. Lo segundo tiene que ver un aspecto básico donde se ejercen muchos de los fraudes hoy en día, que tiene que ver con qué información mía está ahí y quién la puede ver. Pasa en los videojuegos, pasa en las redes sociales y pasa inclusive en las compras en línea, ¿no? Entonces, verificar muy bien qué información mía la puede ver las personas que no conozco o inclusive el público en general, y cómo eso me puede exponer o me puede hacer vulnerable. Lo tercero que también recomendamos mucho es el tema de accesos. Tener mucho cuidado, cuidar muy bien los accesos con su contraseña fuerte, verificación de 2 pasos, y que pues nadie se sepa sus contraseñas por más cercano que sea esa persona. Y por último, para también darle eco a lo que estaba mencionando Marta, hay que conocer muy bien las normas de comunidad. Es decir, cuáles son... qué se vale y qué no se vale en cada una de las plataformas. Desde SocialTIC, en el sitio protege.la, tenemos guías para entender cuándo bloquear, cuándo reportar, tanto en Facebook como en Instagram, como también en WhatsApp, y saber justamente cómo poder utilizar estas normas de comunidad para que no nos molesten, para poder bloquear a quienes y reportar lo que no queremos que suceda en esos espacios sociales de estas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos es eso, pero sí tenemos que tomar más control y adueñarnos y conocer mejor estas plataformas para ejercer también sus derechos como usuarios, usuarias y consumidores, que no se nos olvide eso también. De acuerdo. ¿Coincides con esto, Luz Helena? Sobre todo pues pensando en efecto en que se acaba el programa, la gente sigue conectada, no sabes ni a dónde está yendo tu información. De repente vemos a Zuckerberg hablando en el Capitolio en Estados Unidos, hablando incluso sobre la toma del Capitolio y cómo se usaron las redes sociales para alentar también algunas de estos actos violentos allá, y no pasa absolutamente nada. ¿Qué le dirías a la gente?
Yo quiero poner como dos propuestas sobre la mesa para conocerlas y también para seguirlas dialogando. La primera es que no todas las personas necesitan los mismos cuidados o la misma higiene de sus datos en Internet. Y por eso desde Bitpolicy hicimos un trabajo durante las elecciones, la jornada electoral 2021, para que las mujeres en política, específicamente las candidatas a la gubernatura, conocieran la forma en la que ellas podían denunciar acoso, denunciar discursos violentos contra ellas, porque la violencia política en razón de género también se vive en los espacios digitales. Entonces, estos grupos también necesitan conocer cuidados específicos, así como Marta y como Juan Manuel ya han hablado sobre proyectos específicos. Yo les comparto que si van a bitpolicy.tech/publicaciones pueden encontrar el reporte de violencia política en razón de género en el espacio digital, y ahí extendemos algunas recomendaciones tanto a autoridades electorales, partidos políticos, candidatas y a las mismas plataformas para asegurar espacios digitales mucho más seguros y que también promuevan la participación competitiva de las mujeres en política. Esa es mi primer reflexión. Y la segunda, que me parece muy importante, es que algo que ya mencionó también Marta, es que los Facebook Papers nos dejan en claro y nos confirman cosas que una diversidad de investigadoras en el mundo y académicos ya habían estudiado, pero que no podían asegurar porque no contaban con los datos. Además de pensar en la regulación económica, para la competitividad, del discurso de odio, de la desinformación, es necesario pensar en cómo calibramos las políticas de la compañía hacia la transparencia y la rendición de cuentas, y en ese sentido proyectos de investigadores como Saif Savage del Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM han propuesto esquemas descentralizados, en este caso una nube descentralizada de estudio de la desinformación, que ahora se ha vuelto un proyecto global con investigadores de todo el mundo, para que investigadores, organizaciones de la sociedad civil, académicos y gobiernos puedan acceder a los datos de las plataformas y así también ser partícipes de los procesos de toma de decisión. Si las personas y las investigadoras, que son quienes antes de saber sobre los Facebook Papers eran quienes estaban pasando estos comentarios sobre, oigan, esto está sucediendo con la desinformación, estos son los peligros a la democracia. Si ellos cuentan con la información correcta, es mucho más sencillo para todos incidir y resolver los problemas de forma abierta. Bien, y finalmente, me faltas, perdóname, Grecia estuvo, Marta y Luz Helena. No, Grecia, perdóname, me faltas tú, Grecia. En efecto, empecé el bloque anterior contigo. Desde la Red de Defensa de Derechos Digitales, ¿qué dirías a la gente también? Justo lo que está, retomando lo que está diciendo Juan Manuel, de reapropiarnos de las herramientas que tenemos en línea, es súper importante de decir, Internet es un espacio para las personas, no para las empresas, a diferencia de lo que nos han querido hacer creer. Otra cosa que quería mencionar, que se me estaba yendo, es que sobre los Facebook Papers, y quizás suene un poco contradictorio con lo último que estaba diciendo Luz Helena, es que de hecho uno de los principales llamados que ha hecho sociedad civil de manera internacional es que muchas de las cosas que salieron en los Facebook Papers y de las cosas que se están diciendo, ya había muchísimas personas investigadoras y ya había bastantes colectivos de sociedad civil alrededor del mundo que habían advertido sobre estas manías que tenía Facebook. Ahora se amplificó gracias al testimonio de Frances Haugen, pero son cosas que también, como decía Marta, no son nada nuevas. O sea, tanto así que, por ejemplo, puedo hablar sobre los estándares de principios de Santa Clara para las empresas como gobiernos y que establecen ciertos mecanismos específicos, estándares para que algunas plataformas deberían de seguir precisamente para temas de transparencia. Y en especial, por ejemplo, de cómo hacer mejores reportes de transparencia cuando se está hablando de filtración algorítmica y también, por ejemplo, mejores beneficios, un mejor proceso de notificación y de debido proceso para las personas usuarias cuando un contenido se esté removiendo o cuando estén apelando o que, por ejemplo, un contenido se baje o que se mantenga dentro de la plataforma, así como también otras cosas que ya hemos hablado, como es el famoso shadow banning o el ranqueo que se hace, que ya veíamos, que también muchas de las sociedades, de grupos de sociedad civil ya se habían posicionado al respecto. O sea, solo quiero decir como esto no es nada nuevo, esto hay
un buen de trabajo, tanto en Artículo 19, como en Socialty, como también en internacional. Sí. Pienso en derechos digitales de Chile, pienso en Carisma, pienso en un consorcio enorme de organizaciones que no, todo lo que estamos haciendo hoy no es nada nuevo, solo hay que poner el dedo en el renglón también para escuchar estas voces, y no solo las voces de Estados Unidos, sino las voces en especial a quienes más ha afectado este tipo de moderación que ha realizado Facebook, es a los países del sur global, y casualmente nos estamos siempre enfocando únicamente en lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, abrir mucho más la discusión, y justo el último consejo que diría es reapropiarnos del Internet y hacerlo nuestro. Bien, pues lamentablemente el tiempo vuela, pero dejemos la conversación abierta para volver a hacer una mesa más adelante, evidentemente siempre a coyunturas que nos animan a hablar sobre derechos digitales, sobre las redes sociales y sobre cómo navegar en ellas de manera un poco más segura. Muchas gracias a los cuatro, a las cuatro, a las tres y al cuarto. Déjenme hacer una pausa y regresamos para despedirnos de ustedes y con la paparrucha. No se vayan. Ya volvimos para irnos con la paparrucha esta noche. Hablando justo de Facebook, una de las preocupaciones más antiguas y constantes que tienen las personas usuarias que la usan frecuentemente es que esta red escucha y graba secretamente conversaciones. Pero no te preocupes, Facebook no te está grabando, o al menos eso dicen. Desde 2014 la empresa ha negado que escuche conversaciones a través de los teléfonos celulares. Lo que sí hace la aplicación es que cuando queremos subir un video o grabar una nota de voz directamente desde Facebook, se activa el micrófono solamente en ese momento y siempre y cuando una persona usuaria pues dé la autorización. Facebook ha reconocido que si bien no nos escucha, sí adquiere nuestra información mediante la lectura de los algoritmos. Es decir, la aplicación recuerda cada cosa que hacemos en ella, como por ejemplo cuáles páginas seguimos de una banda o de un periodista o reacciona ante un meme. Con esta información presenta publicaciones de anuncios de temas relacionados. Por ello, a veces te parece que te leyó la mente, pero solamente está analizando lo que te gusta a partir de tus búsquedas y reacciones, lo cual pues evidentemente también podría ser genuino interés o preocupación. A esto la empresa le llama personalización, y su objetivo, o al menos eso ha informado, es que además de que te sientas cómoda o cómodo para seguir usando la aplicación, el algoritmo ayuda a que negocios de todos los tamaños lleguen a más personas, eso dicen. O sea que Facebook sabe de ti todo lo que tú le has permitido saber también. Así que como cuidas tus datos personales en Internet, sigue cuidándote y usa tu cubrebocas, ventila espacios cerrados y no ventilados, vacúnate, esperemos que ya muy pronto o ya casi a nada de la segunda dosis. Cuídate, nos vemos el lunes por acá en la mesa de Punto y Contrapunto, y el domingo en la mesa de Sin Filtro, que vamos a hablar sobre la UNAM y los pleitos entre el presidente López Obrador, la guerra de declaraciones del presidente López Obrador hacia la máxima casa de estudios. Gracias por habernos acompañado esta noche, muchas gracias Grecia, gracias Marta, gracias Juan y gracias Luz Helena. Nos vemos por acá muy pronto, cuídense, bonito fin de semana.